Estimados y estimadas, primero que nada muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. En esta clase, la clase número 2 de la unidad 3, vamos a hablar respecto del Imperio Bizantino, el Islam y las Cruzadas. Vamos a ver cómo se fue conformando este Imperio Bizantino y también qué rol cumplieron las Cruzadas y el Islam. Para comenzar, tenemos que recordar un poco lo que habíamos visto en la clase anterior. Recuerden que vimos la caída del Imperio Romano, antes de eso cómo se había dividido y las dos capitales que se habían creado y el rol que tuvieron los pueblos germanos, específicamente los hunos. Dijimos que era este pueblo que había generado o creado un efecto dominó entre los otros pueblos germanos que se tuvieron que empujar entre sí hasta que la presión fue tanta que entraron en el Imperio Romano, específicamente el de Occidente. El hecho que marca la caída de este imperio va a ser el hecho que el general Germano Doacro queme, saquee y robe la ciudad de Roma, capital del Imperio de Occidente, deponiendo o sacando al último emperador en el año 476. Este emperador se llamaba Rómulo Augustulo y con este hecho cae Occidente o la parte occidental del Imperio Romano. La parte oriental deja de llamarse Imperio Romano Oriental y se va a transformar en lo que vamos a estudiar esta clase llamado el Imperio Bizantino, el cual dura alrededor de 1000 años más que la primera parte o la otra parte del imperio y cae en el 1453 a manos de los turcos. Pero, además de mencionar cómo cae, vamos a ver qué características tenía este imperio. Por lo tanto, vamos a ver que durante la Edad Media, que es la edad que estamos estudiando, el mar Mediterráneo, que es este mar, espero que lo recuerden, se divide en tres zonas de influencia. La primera zona va a ser la zona que estudiamos en la clase anterior, la Europa cristiana occidental, donde se van a ubicar estos pueblos germanos después de haber derrocado al Imperio Romano y vamos a ver dónde se va a fragmentar el poder. Los francos, principalmente estudiamos la clase anterior, que de hecho por eso Francia se llama de esta manera, y donde se da el feudalismo, esta fragmentación del poder donde aquellos más poderosos, como los señores feudales, van a proteger a los más débiles, que eran los vasallos, y se va a dar esta relación constante de poderes. Además, vamos a ver que en lo que antiguamente fue Grecia y después conquistas del Imperio Romano, se va a instaurar el Imperio Bizantino en Oriente. Va a ser un poderoso imperio centralizado y su capital va a ser Constantinopla. Y por último, en lo que hoy conocemos como la península de Arabia o Arábica, vamos a ver que se va a instaurar o instalar el Imperio Musulmán, que comenzó a ganar gran influencia frente a la lucha de los reinos germanos. Vamos a estudiar en primera instancia este y luego este. Entonces partimos con el Imperio Bizantino y que quede claro que siempre entre estas tres esferas va a haber una relación compleja, a veces de conflicto, a veces de encuentro o a veces de intercambios, ya sean culturales como también económicos. Entonces, partimos con el Imperio Bizantino y para comenzar es importante hablar respecto de la ubicación del Imperio Bizantino, ya que su ubicación era muy estratégica, por sobre todo su capital. Su capital es Constantinopla, como dije antes, y va a servir como un puente. Y cuando hablo de puente me refiero como a una conexión entre lo que es Oriente y lo que también es Occidente. Va a ser un puente geográfico entre Europa y el extremo Oriente. Entender que no literalmente hay un puente ahí, sino que es una alusión a de que ayudó a esta ciudad a conectar ambos lugares, tanto Oriente como Occidente. No solamente conectar, sino que también ayudó mucho en la defensa del Imperio Bizantino, de hecho por eso duró muchos años y no se sometió al ataque de los bárbaros, y también ayudó mucho al intercambio comercial y cultural. De hecho, el Imperio Bizantino tuvo grandes ganancias, era un imperio muy rico, ayudó a que se diera el arte en el Imperio Bizantino, como también el desarrollo arquitectónico, sobre todo de iglesias, que para ese momento la religión va a ser muy importante. Si vemos en el mapa, en la parte verde fue el Imperio Bizantino en el 527 y luego con el emperador Justiniano se van a expandir por el norte de África, la península itálica y también la península ibérica, que es donde se ubican la actual España y Portugal.
Entonces, además de esto, podemos ver que la historia del Imperio Bizantino se extiende por cerca de 1000 años, como había dicho anteriormente, desde el 395, cuando se hace esta división entre el Imperio Romano de Oriente y Occidente, hasta 1453, cuando dije que había caído a mano de los turcos otomanos. A la cabeza del Imperio Bizantino va a estar el emperador, también llamado Basileus, quien concentraba el poder político, militar y religioso. De hecho, era un tipo de gobierno que, a diferencia de los reinos germanos de Occidente, era independiente del Papa. Eso quiere decir que no tenía que estar sometido, no era más importante el Papa que el emperador. De hecho, se le llamaba cesaropapismo, donde el emperador era el jefe religioso y abajo va a estar el Papa o Patriarca, que vamos a ver que así se va a llamar en Oriente. Entonces, este imperio por largo tiempo fue muy estable, o el más estable que Occidente, y el principal poder político en la Edad Media. De hecho, este poder le permitió repeler las invasiones de los pueblos germanos o bárbaros por mucho tiempo, hasta que llegaron los turcos. No obstante, el avance musulmán se comenzó a interiorizar en este imperio bizantino, y que va a después provocar su caída. Durante el siglo VI vamos a decir que se experimentó el mayor apogeo o la mayor gloria de este imperio bizantino gracias a Justiniano I, o también llamado el Grande, quien gobernó por durante 38 años. Él logra conquistar casi toda la cuenca del mar Mediterráneo, como también elaborar un extenso e influyente código legal. Eso quiere decir que él tomó leyes que habían hecho los romanos y crea un propio código de leyes llamado el Código de Justiniano, que se aplicó al Imperio Bizantino. Además, fue reconocido por la gran construcción de la iglesia Santa Sofía, de la cual vamos a hablar en un video dentro de este video, un poco más adelante. A partir del siglo VII, el Imperio Bizantino comienza a perder progresivamente este poder, ya que habíamos dicho respecto de Oriente y también de los musulmanes. Algo que podemos destacar del Imperio Bizantino es que vamos a decir que tenía un carácter multicultural. Eso quiere decir que había una síntesis o mezcla entre lo que habían tomado de Roma, entre lo que tomaron de Grecia o incluso de los países o culturas orientales. En el siglo VII podríamos decir que ya la principal cultura de estas tres va a ser la griega, ya que el griego como idioma va a sustituir al latín como idioma oficial del imperio. Entonces, aquí ya hablamos de cómo era el poder principal el emperador, las características que tenía este primer emperador y las características que hizo respecto de su expansión, y también la creación de la iglesia Santa Sofía y estas leyes inspiradas en los romanos. Ahora lo que vamos a ver va a ser un video que habla respecto de un conflicto que va a nacer entre la iglesia de Oriente, es decir, del Imperio Bizantino, y la iglesia de Occidente. Eso quiere decir la capital del cristianismo, que va a ser Roma. Las dos iglesias. El emperador Justiniano I construyó fortalezas y apoyó el arte en todas sus manifestaciones. Su obra maestra fue la construcción de la iglesia de Santa Sofía, un edificio que es casi un milagro de arquitectura. Su cúpula mide 30 metros de diámetro y se eleva hasta 50 metros de altura. Y eso no es todo. Por la forma en que está sostenida, esta cúpula parece flotar en el aire. Esta iglesia fue el símbolo de la unión y el fortalecimiento del imperio bajo la religión cristiana. Pero fuera del imperio, específicamente en la famosa Roma, vivía la cabeza de la iglesia católica, llamado el Papa, que gobernaba todo el mundo católico desde el Vaticano. Resulta que a los papas de aquella época no les gustó el poder que Justiniano empezaba a tener sobre sus fieles. Ahora sí que no comprendo nada. ¿Acaso no eran todos cristianos? Sí, Pipo, todos eran cristianos, pero los papas en Roma querían tener el control absoluto de todos los cristianos del mundo, imponiendo cosas tales como la manera de enseñar la Biblia o el idioma en que se debía rezar. Y no les gustaba ver cómo las fortalecidas iglesias del Imperio Bizantino tomaban decisiones por su cuenta.
Así, los viejos resquemores entre Oriente y Occidente se volvieron a hacer presentes. Fue entonces que la cristiandad se separó en dos grandes fracciones. Por un lado, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y por el otro, aquellos que no querían estar bajo las órdenes del Vaticano, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. ¿Qué pudimos apreciar en el video? Vamos a ver que en un principio el patriarca de la Iglesia bizantina estaba subordinado al Papa. Eso quiere decir que lo que pasaba con la Iglesia de Oriente tenía que estar siempre autorizado por la Iglesia de Occidente. Por lo tanto, vamos a ver que se va a dar algo que vamos a conocer como el cisma cristiano entre Oriente y Occidente, ya que a lo largo de los siglos y mediante una serie de concilios ecuménicos, que son una reunión donde se juntaban los obispos y autoridades importantes de la Iglesia Católica, decidieron que la Iglesia de Oriente o Cristiana de Oriente y su patriarca fueran progresivamente ganando independencia, hasta que ya se llegaron a enfrentar directamente unos con otros, hasta que se dio la ruptura definitiva entre las dos iglesias entre el 1054, donde se separan de manera oficial. De esa manera se excomulgan mutuamente el Papa, que estaba en Roma, con el patriarca, que estaba en Constantinopla. Vamos a ver entonces como resumen, en Oriente y Occidente se van a ubicar dos iglesias. El nombre en Oriente va a ser Católica Apostólica Ortodoxa, en Occidente, Iglesia Católica Apostólica Romana. El líder religioso, patriarca en Oriente, papa en Occidente. Y la misa en griego en Oriente. Recuerden que el griego va a ser la lengua oficial del Imperio Bizantino en el siglo VII. Y en Occidente en latín, porque era el idioma que hablaban los romanos antiguamente. Así vamos a ver que este conflicto religioso va a hacer que la cristiandad para este momento se divida en dos. Entonces, ya llegamos a la primera parte de lo que íbamos a estudiar esta clase, que era el Imperio Bizantino, y ahora vamos a hablar de qué estaba pasando en la península de Arabia y cómo nace el Imperio musulmán, como también la religión islámica. Vamos a ver que a mediados del siglo VII, en esta península, la península de Arabia, es lo que vamos a estudiar principalmente. Acá estaba el Imperio Bizantino y acá los francos, para ubicarnos geográficamente. Esta península de Arabia, aquí nace el Islam y principalmente se ubicaban tribus nómadas de pastores, eran politeístas y las principales ciudades van a ser la Meca, que está aquí, y también Medina. El fundador del Islam va a ser Mahoma. Mahoma que nace en la Meca, tras una experiencia mística, comienza a predicar o a hablar respecto de un mensaje de un solo Dios. Este Dios se llama Alá. En el año 622 comienza a tener conflictos relacionados con esta nueva fe que él comienza a predicar y por lo tanto va a tener que huir de la ciudad en la que estaba, que era la Meca, a Medina. A esta huida de Mahoma y las personas que comenzaron a creer también en las palabras que él decía, que supuestamente se las había dado el arcángel Gabriel, dice que va a tener que huir desde la Meca a Medina porque lo estaban persiguiendo. A esta huida se le llama la Hégira y se conoce como el inicio de la expansión de esta nueva religión que es el Islam. En el año 630 va a tener que reclutar un ejército para volver a la Meca y a esta guerra santa o guerra religiosa se le va a llamar yihad. En el año 632, Mahoma, el profeta, muere y 2 años más tarde la península de Arabia se va a unir gracias a esta nueva religión. Para entender el Islam y quiénes son los musulmanes o comprender la religión en general, hay que definir algunos conceptos. Islam significa sumisión a la voluntad de Dios y el único Dios para los del Islam es Alá. Musulmán es creyente y es quien cree, en este caso, en el Islam. Y también está el Corán, que será el libro sagrado de los musulmanes y también de la religión islámica, por cierto. Entonces vamos a ver que Mahoma le ofreció a sus seguidores la seguridad de la salvación eterna si llevaban vidas que fueran rectas, sobrias y se obedecían a los preceptos del Corán.
Además de eso, tenían 4 obligaciones, las cuales eran, primero, realizar 5 oraciones diarias en dirección a la Meca, que es la ciudad más importante. Ayunar durante el mes de Ramadán, que en este caso ayunar es no comer durante las mañanas. Después tenían que además pagar impuestos destinados a la limosna. La limosna era para ayudar a las personas más desposeídas. Y por último, realizar una vez en la vida una peregrinación o visitar la Meca, que como dije antes, era la ciudad más importante. Entonces, esta religión, como dije antes, nace en la península de Arabia, se comienza a expandir después de la muerte de Mahoma y de hecho, quienes toman el poder van a ser llamados califas y van a tener el cargo de jefes políticos y religiosos del Islam y van a ser los encargados de seguir expandiéndolo. El Islam se expande por África e incluso llega hasta la península ibérica, que les dije antes era la actual España y Portugal. Esta expansión se detiene en el 732, donde es detenido por los francos en la batalla de Poitiers. Y ahí vamos a ver que se comienza a disminuir la influencia que tenía el Islam, tanto en España como también que no alcanzó a llegar al territorio franco principalmente. Los francos, recuerden que eran católicos, que se transforman al catolicismo. Vamos a hablar respecto de lo que pasó en España. Esta expansión del Islam fue muy importante en España, ya que a este lugar o a esta expansión en la península ibérica se le va a llamar el Al-Andalus, donde los musulmanes pudieron comenzar a reactivar la actividad agrícola en esta península, aprovecharon de expandir la vida urbana en este lugar o en esta península, como también integraron a la península ibérica los circuitos comerciales y culturales. De hecho, vamos a ver si alguna vez tienen la fortuna de visitar partes de España, van a ver que hay gran influencia oriental en algunos lugares. Por ejemplo, Córdoba. De hecho, Córdoba adquirió una gran importancia durante el siglo X bajo la influencia del Islam y los musulmanes y fue una de las ciudades más grandes de Europa occidental y tuvo un gran desarrollo científico, cultural y económico. Entonces, vamos a ver que obviamente los cristianos y católicos tenían que frenar esta gran expansión que tenía esta otra religión. Por lo tanto, a partir del siglo XI, la cristiandad comienza un proceso de expansión, que le vamos a llamar las cruzadas, donde vamos a ver que se van a coordinar Alejo I Comneno, que es el emperador del Imperio Bizantino, con el Papa Urbano II, que estaba en Roma. Van a hacer un concilio o reunión religiosa, como le había explicado antes, cuyo objetivo tenía que los cristianos debían recuperar Tierra Santa. Tierra Santa era Jerusalén y que estaba bajo el dominio de los turcos, que era un pueblo musulmán. Por lo tanto, en este contexto tenían que ir recuperando este territorio. ¿Cómo van a recuperar este territorio? A partir de estas cruzadas, que van a ser una serie de batallas militares. También se decía que era una especie de estrategia, ya que era una forma de unir ambas iglesias nuevamente. Recuerden que las iglesias estaban divididas, aquí había un tipo de iglesia y aquí había otra. Entonces era una forma de unirse gracias a un enemigo común que eran los turcos. Si bien las motivaciones al principio eran religiosas, pronto se van a sumar otras razones. Por ejemplo, los deseos de conquista, de enriquecerse, de hacer nuevas rutas comerciales. Por lo tanto, vamos a ver que la principal consecuencia va a ser la conexión comercial y quizás al enriquecimiento cultural, pero vamos a ver que el objetivo principal religioso no se va a cumplir. Se dieron 8 cruzadas principales en general. Y si bien este conflicto ayudó a que se unieran momentáneamente la Iglesia de Occidente y la de Oriente, tampoco va a ser una relación que va a mejorar muy bien o mucho durante este periodo y van a seguir los conflictos entre ambas iglesias. Entonces, en esta clase vimos el Imperio Bizantino, que lideraba, cuánto duró, qué características tenía, cómo se expandió y cómo termina. Y también vimos el Islam, cómo nace gracias a Mahoma, quien lo expande, es perseguido de hecho por esta nueva creencia, pero luego de su muerte esta religión se expande incluso hasta la península ibérica y solo es detenido por los turcos, grupo o pueblo germano que estudiamos en la clase anterior. Eso, chiquillos, vamos a profundizar estos temas en tutoría.
Espero que les haya quedado claro las 3 dimensiones o las 3 focos de desarrollo que se dieron alrededor del mar Mediterráneo y que les ayude para poder responder el cuestionario y también para poder aprender en general respecto de estas culturas y pueblos. Que estén muy bien, nos vemos en tutoría o sesión. Chao, chao.